Noticentro 1, CMI. Gobierno garantiza créditos para compra de vivienda. Presidente de Fondo de Garantías explica la medida. Subsidio a la vivienda se extenderá por 7 años más. Se reactivará la venta de vivienda con nuevas medidas, anuncia Camacol. Comercio no mejora, asegura Fenalco. 82% reporta pérdidas. Despidos masivos en hoteles. Aseguradora paga $100 millones a Hidroituango. El 21 de septiembre se reanudan vuelos internacionales. ¿Usted confía en la policía? Resultado de gran encuesta del Centro Nacional de Consultoría para CMI. Gobierno anuncia reforma integral a la policía. Durísimo debate esta noche sobre los desórdenes de la semana pasada en Bogotá. 63 miembros de comunidad LGTB asesinados este año en el país. Maestros y padres de familia rechazan clases presenciales este año en el país. Histórico acuerdo de paz entre Israel, Bahrein y Emiratos Árabes se firma en la Casa Blanca. Calamidad en Estados Unidos por incendios en el oeste de la nación. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Condena al Estado sin precedentes por su responsabilidad en el secuestro y asesinato de los diputados del Valle. 2. Desconcierto por las demoras de la Corte Constitucional en publicar sus fallos. 3. 36.000 millones de pesos de regalías destinados a obras públicas están embolatados en Sucre. Tengo ñapa. Debate en la Comisión Primera del Senado. ¿Los padres deben o no castigar físicamente a sus hijos cuando cometen pilatunas? 1, 2, 3 y mi ñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El gobierno anunció esta noche un gran paquete de medidas para impulsar la reactivación empresarial y el sector de la construcción. Hasta junio del próximo año estarán vigentes las garantías de la Nación para el otorgamiento de préstamos a las pequeñas y grandes empresas. La Nación también garantizará créditos para compra de vivienda. Los créditos hipotecarios tendrán por primera vez garantía de la Nación como una forma de reactivar la economía. Las garantías serán por 7 años, por el 70% del crédito y para la compra de toda clase de vivienda. La línea de garantía para crédito hipotecario refleja la confianza que tiene el gobierno nacional en los hogares de superar las condiciones que estamos viviendo en este momento de extrema dificultad, pero que ya estamos superando y ya estamos viendo la luz al final del túnel. El gobierno nacional confía en las familias y confía en la capacidad de reinventarse y en la capacidad de volver a generar ingresos. Por eso se ha diseñado una línea de garantía para los hogares, para el lado de la demanda, para que puedan mantener el sueño y su ilusión de tener vivienda propia, tanto en el sector no BIS como en el sector BIS. Es una línea por 3 billones de pesos. Juntos podremos superar esta situación. El gobierno anunció que prolongará hasta junio del año entrante las garantías de la Nación hasta por el 90% para los créditos a las empresas y también a los trabajadores independientes. La presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, Sandra Forero, aseguró que estas medidas reactivarán la venta de vivienda nueva en Colombia. De acuerdo con la presidenta de Camacol, Sandra Forero, el anuncio del gobierno será clave para la reactivación del sector, ya que el sistema financiero contará con una garantía de la Nación para otorgar más crédito inmobiliario. Son garantías crediticias que complementan perfectamente los programas de vivienda, tanto el programa Mi Casa Ya, como el programa o como el subsidio para el crédito hipotecario en la no BIS, en el segmento medio. ¿Por qué los complementan? Porque los dos programas dependen de que los colombianos accedan a crédito hipotecario. Entonces la garantía crediticia lo que hace es que el gobierno respalda a ese hogar colombiano y le cambia el perfil, le mejora su perfil para acceder a crédito hipotecario o a un leasing habitacional. La dirigente gremial señaló que las medidas en favor del sector beneficiarán 200.000 familias que tendrán la oportunidad de tener casa propia. La profundización del crédito hipotecario, que haya más créditos en Colombia, de tal forma que más colombianos accedan no solo al crédito, sino a los programas del gobierno.
En agosto se han vendido 16.800 viviendas que representan un crecimiento del 12%. Vamos a tener cifras positivas en las ventas, vamos a tener crecimiento en las ventas, digamos, de lo que teníamos proyectados hace un par de meses. Este miércoles inicia el Congreso Virtual de Camacol. El viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz, anunció la entrega de subsidios a la clase media para compra de vivienda. Se trata del programa de subsidio a la tasa de interés para la compra de vivienda nueva, el cual tendrá 100.000 cupos. Aplicará para unidades de hasta 438 millones de pesos, con un beneficio de 439.000 pesos mensuales durante 7 años. Que a una familia que le queda el crédito hipotecario en 1,5 millones, la cuota le quedaría alrededor de 1.060.000 pesos. Una reducción sustancial a lo que pagan mensualmente las familias. Entre los requisitos para acceder al beneficio están no tener subsidio familiar o ayudas en cajas de compensación. Vamos a tener 100.000 cupos hasta 2022, que junto con los 100.000 cupos de la vivienda de interés social hacen parte del paquete de los 200.000 subsidios de reactivación de la economía colombiana. En asignaciones para compra de primera vivienda se tendrán 60.000 coberturas y 40.000 para segunda vivienda. El superintendente financiero Jorge Castaño aseguró que la banca ha tenido un buen comportamiento con sus clientes que se han visto afectados económicamente por cuenta de la crisis generada por la pandemia. El crédito sigue abierto y se está dinamizando porque tanto la banca como las empresas tienen una actitud positiva en que el país superará los problemas económicos generados por la pandemia del coronavirus, afirmó esta noche el superintendente financiero Jorge Castaño. Cerca de 9.9 millones de operaciones con un saldo cercano a 91 billones de pesos son las operaciones de desembolso que se han acumulado en este periodo. También los hogares, también el crédito de consumo sigue teniendo una buena tendencia, particularmente las operaciones de financiación de vivienda. Cerca de 5.2 billones de pesos se han desembolsado en créditos de vivienda a 48.121 hogares particularmente. El superintendente financiero reportó también que más de 580.000 deudores redefinieron sus créditos con el sistema financiero por más de 8,5 billones de pesos. Una encuesta de la ANDI sobre el teletrabajo revela que la jornada laboral aumentó con la implementación del trabajo en casa. La encuesta empresarial de la ANDI realizada a 8.670 trabajadores de 277 empresas en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca midió las tendencias del mercado laboral desde que inició la pandemia del coronavirus. Allí se encontró que el 86,7% de los encuestados está en teletrabajo, pero 57,7% reveló que su jornada laboral se incrementó por encima de las 8 horas. Por género, es más alto el porcentaje de las mujeres que además responden por obligaciones del hogar. El aumento en la vida laboral obligó al 36,8% a dejar otras actividades relacionadas con temas de salud. Suficientemente cuidadosos en términos de lograr que no se produzcan abusos innecesarios, lograr que no se produzcan en un momento dado recargas innecesarias, que el tema, y lo quiero mencionar muchas veces, el tema de la salud mental, el tema de la salud espiritual. Se trabaja para fortalecer la política de equidad de género. Se han venido de alguna forma presentando al menos algunas propuestas y soluciones que eventualmente terminen permitiendo por la vía de la automatización hacer que las cosas no dependan, por ejemplo, de la fuerza bruta. El 32% reportó una reducción en sus ingresos y el 46% aumentó sus gastos. Y esta es una buena noticia para el país. Se reactivan los vuelos internacionales a partir del 21 de septiembre. La encuesta económica de FENALCO muestra que el 86% del comercio organizado reportó cifras negativas en sus ventas durante el mes de agosto frente a lo registrado en julio. Otro 65% reportó caídas frente al mismo periodo del año anterior. El presidente de la agremiación, Jaime Alberto Cabal, afirmó que la lenta reapertura ha frenado el consumo de los hogares. Esto demuestra que las restricciones que han impuesto alcaldes y gobernadores en las distintas ciudades del país sigue perjudicando la recuperación del comercio. Creemos que es fundamental que aún las restricciones que a septiembre existen, especialmente en ciudades como Bogotá, en departamentos como Santander y en otras regiones del país, se levanten si queremos recuperar el comercio, la economía y el empleo. Se espera una mayor coordinación con las alcaldías para la reapertura de la economía.
Y como vimos en esta nota, pues agosto no fue un buen mes para el comercio. El presidente de FENALCO nos contaba que el sector cayó en un 86%, pero además, según el DANE, los hoteles se vieron obligados a reducir en un 42% su nómina de personal. Según la encuesta de hoteles del DANE, a julio de 2020 se registraba una estrepitosa caída en el personal ocupado en estos establecimientos turísticos de menos 42,3%. El gremio de los hoteleros, Cotelco, afirma que son más de 34.000 los empleos perdidos por la pandemia. Está en consonancia con el dato que ha manifestado Cotelco del 31% de empleos perdidos. Esto es 34.600 empleos durante la pandemia. De acuerdo con el DANE, por regiones la mayor reducción del personal ocupado en los hoteles se da en Bogotá, en la costa Caribe, en Antioquia, en el eje cafetero y en los Santanderes. Agosto no fue un buen mes para el comercio. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reveló que el sector cayó en un 86%. El programa de apoyo al empleo formal está pendiente de la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso y que ya acordó con el gobierno que irá hasta marzo del año entrante, no hasta diciembre, como lo había propuesto inicialmente el presidente Duque. Eso quiere decir que no solamente estamos apoyando este ejercicio de reactivación en lo que nos queda de este año, sino que también da un apoyo adicional en el primer trimestre del año 2021, de manera que la reactivación de nuestro país, la protección del tejido laboral se dé con éxito y se dé además con la velocidad que requiere. Hasta ahora, el plan de apoyo al empleo formal ha favorecido a más de 3 millones de trabajadores. Con estos recursos se han favorecido en lo que tiene que ver con el PAEP 3.375.615 empleos que han recibido subsidio, que equivalen a postulaciones y aprobaciones que hicieron 134.369 empresas o empleadores. Esta es una dimensión enorme en la prestación del apoyo al empleo formal, tal como usted lo ha señalado, en los primeros 4 meses del año. También la Nación invirtió casi 200.000 millones de pesos en auxilios para la prima del mes de junio. Y como vimos, el programa de subsidios para la nómina de empresas que han sido afectadas por el COVID-19 pues será ampliada hasta marzo. En otras noticias, Empresas Públicas de Medellín recibió un pago por $100 millones por parte de la aseguradora Mapfre por la emergencia en Hidroituango. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que Mapfre, la aseguradora de Hidroituango, hizo un segundo pago por $100 millones por los daños de la contingencia en el proyecto hidroeléctrico, que se suma a los $150 millones entregados en diciembre de 2019. Demuestra que eran mentiras, que si iniciábamos procesos legales contra los contratistas no nos iban a pagar las aseguradoras. Están pagando, están cumpliendo, no tenían nada que ver, porque incluso el informe que estaba oculto era de las mismas reaseguradoras. EPM tiene una póliza con un límite asegurado por $2.556 millones para la cobertura de daños materiales de infraestructura y equipos. El pronunciamiento lo hizo durante la presentación de la cama UCI número 1000 en la ciudad, que llegó a la meta de respiradores fijada para la contingencia por COVID-19. Y como les dijimos hace un momento, esta es una buena noticia para el país. Se reactivan los vuelos internacionales a partir del 21 de septiembre. Un vuelo desde Cartagena hacia Estados Unidos abrirá el próximo sábado la aviación comercial internacional en Colombia, que estuvo cerrada desde comienzos de la pandemia hace más de 5 meses, anunció esta noche la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Efectivamente, a partir del 19 de septiembre en la ciudad de Cartagena se restablecen los vuelos internacionales de origen y destino, y a partir del 21 de septiembre se realizará una reactivación gradual en 4 aeropuertos del país, de lo que hemos denominado con el ministro de Salud la fase 1, que son los aeropuertos Alfonso Bonilla Aragón de Cali, el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro y el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. Y a partir del 21 de septiembre se abren los vuelos internacionales hacia varios países de América. De conformidad obviamente con el levantamiento de las restricciones y niveles de apertura internacional, inicialmente se restablecerán los vuelos a Estados Unidos, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala.
Se evalúan de manera oportuna otros destinos en la medida en que las condiciones de apertura y las fronteras así lo permitan, pero ese es un proceso gradual. El ministro de Salud informó que los viajeros que vengan del exterior tendrán que mostrar una prueba negativa de COVID y los que quieran salir del país deberán cumplir las normas que les exijan en sus destinos. Noticentro 1 CMI contrató con el Centro Nacional de Consultoría una encuesta sobre la confianza de la ciudadanía en la policía. Estos son los resultados. ¿Usted confía en la policía? Sí, 59%, no, 35%, no sabe, no responde, 6%. En su opinión, ¿algunos miembros de la policía han cometido excesos? Sí, 68%, no, 28%, no sabe, no responde, 4%. En su opinión, ¿la policía de Colombia debe ser armada o desarmada? Armada, 77%, desarmada, 16%, no sabe o no responde, 7%. Generales en retiro de la policía aseguraron que la institución no requiere una reforma estructural. Dicen que solo se requieren ajustes puntuales en incorporación y capacitación del personal. El general Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la policía, dijo que se deben volver a establecer estrictos filtros de selección que se flexibilizaron en los últimos años. Los gobiernos necesitaron más protagonismo y presencia de policía, crearon unas incorporaciones express, golpearon los protocolos de incorporación y los protocolos, el pensum de formación. El general Héctor Darío Castro, presidente del Colegio de Generales Retirados, propone volver a la figura del agente de policía, que se eliminó con la creación de los patrulleros. Es que ante una carrera de estas, como la que está propuesta para los agentes, va a haber más posibilidad de que la policía pueda seleccionar mejor a su gente. Entonces se mejora la selección, se mejora la formación y la capacitación, y se mejora la motivación en la policía. Los generales retirados consideran que la creación del nivel ejecutivo de la Policía Nacional generó falsas expectativas y tensiones que hoy afectan el servicio de vigilancia. Nunca calcularon el tema presupuestal de tantos hombres y de tantos mandos, y nunca calcularon la cantidad de gente que se estaba incorporando. Luego tenemos un grave problema en ascensos en la policía que hay que solucionar. Los dos generales se oponen al traslado de la policía al Ministerio del Interior para evitar que se politice. Sin embargo, el consejero presidencial para Asuntos de Defensa, Rafael Guarín, considera que sí debe haber una reforma integral de la policía. El gobierno ya tiene en marcha un plan de reformas integrales a la Policía Nacional que incluyen profesionalización de la Policía de Vigilancia, los mejores oficiales al mando de estaciones. La vigilancia será requisito para el ascenso, mejorar las relaciones con los ciudadanos. Serán reformas operativas y administrativas, anunció el consejero presidencial para la Seguridad y la Defensa, Rafael Guarín. Operativas porque tendremos un nuevo modelo de vigilancia y control del espacio público que lo que quiere es no ser reactivo simplemente como sucede hoy, sino que pueda prevenir y proteger a los ciudadanos del delito. Y administrativas porque implica promocionar dentro de la Policía Nacional a la Policía de Vigilancia, darle el papel que tiene como elemento esencial de los servicios de policía. El gobierno descarta que la Policía Nacional pase del Ministerio de Defensa al del Interior. No podemos llevar a la policía a un ministerio para que se convierta en una policía política o sujeta a intereses políticos. El problema no está en las sábanas, el problema no está en cambiar una ley. El consejero Guarín calificó de criminales a los dos policías que asesinaron a Javier Ordóñez y afirmó que de la aplicación de una rigurosa justicia para ellos depende el restablecimiento de la confianza de la ciudadanía en su policía. En debate reservado realizado en la Comisión Segunda del Senado, el director encargado de la policía, el general Gustavo Moreno, aseguró que los actos de vandalismo tras la muerte del abogado Javier Ordóñez parecían un nuevo Bogotazo. Ante los senadores de la Comisión Segunda, el director encargado de la policía, el general Gustavo Moreno, reiteró disculpas y el pedido de perdón por los desmanes cometidos por miembros de la institución, sobre todo por el asesinato del abogado Javier Ordóñez. Pero denunció que los hechos posteriores que derivaron en una ola de violencia contra centros de atención inmediata CAI fueron una cosa orquestada que le recordaron al Bogotazo. No estuvieron marcados, honorables senadores,
por un tema de protesta social. No estuvieron marcados por un tema de manifestación pacífica. Por el contrario, aquí se rompieron todos los contextos, como nunca en la historia de la Policía Nacional. Algunos referenciaban estos hechos, lo más próximo, la toma del Palacio. Los que estudiamos un poco más y hemos tenido la oportunidad de conocer más de fondo la historia de la violencia en Colombia, tuvimos hasta la percepción que se pudiera tratar de un nuevo Bogotazo. El Congreso de la República sigue analizando este hecho que causó violencia en el país. Un fuerte debate se desarrolla a esta hora en el Senado de la República. El tema, los excesos de la policía y el presunto uso indiscriminado de armas contra la población civil durante la última semana. En el debate realizado en la plenaria del Senado, primero rindieron informe los miembros de una subcomisión integrada por el presidente del Congreso, Arturo Char. La Policía Nacional desconoció la Constitución y la ley, eso es un hecho. La misma alcaldesa de Bogotá lo denunció y tal como se puede constatar durante y después de los episodios de abuso y brutalidad policial en Bogotá. Los mandos de la Policía Nacional desconocieron las instrucciones dirigidas desde la alcaldía. Y le dijeron al ministro que si no puede controlar la policía, debe renunciar. Señor ministro, que si usted ya expresó las ganas que tiene de ser presidente de este país y sus ganas de participar en la política electoral en el 2022, sería mejor que se apartara del cargo, que le dejara el espacio a una persona que tenga todas las fuerzas y la energía y que pueda cambiarle el talante a lo que ha venido expresando este Ministerio de Defensa en medio de esta pandemia que ha sido desastrosa. Dos asesinos que usaban un uniforme que debe respetarse, que nunca debieron usarlo, lo agarraron a golpes. Al ciudadano lo llevaron a un CAI en donde uno sentiría que le deben dar protección. Allá lo reventaron a golpes. E insistieron que el gobierno no puede ser ciego frente a una realidad de protesta social. No salgamos a decirle a los ciudadanos que lo que aquí ocurrió fue un atentado leve contra la policía, organizado, planificado, porque las evidencias nos están diciendo otra cosa, señor ministro. Reconozcamos que aquí sí hubo un problema. Pero hubo voces que defendieron al gobierno. Para que tengamos una policía y una fuerza pública que nos defienda, no podemos hoy, frente a estos claros y crasos errores que se han cometido, decir que derrumbamos estas instituciones como un castillo de naipes. Esa protesta escaló al vandalismo y finalmente, óigase bien, al terrorismo. A esta hora el debate continúa en la plenaria del Senado. Y así es, justamente a esta hora el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, responde los cuestionamientos que le han hecho en la plenaria del Senado. Antes de la intervención en la plenaria del Senado del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, habló la cúpula de la policía. Explicaron en detalle que algunos miembros de la institución confesaron haber disparado, que todo está en averiguación. Y el ministro hizo una férrea defensa de los miembros de la policía. La policía está facultada constitucional y legalmente para aplicar la fuerza proporcional, diferenciada y razonable. La Policía Nacional coadyuva al libre ejercicio del derecho de reunión y la manifestación pública y pacífica. Y tal como lo señalé hace un momento, estamos hablando de fundamentos de naturaleza internacional, así como de normas de índole nacional. La Fiscalía llamó a juicio a 2 de los policías encargados de hacer las interceptaciones telefónicas a José Guillermo Hernández, conocido como El Ñeñe, por realizar interceptaciones o chuzadas desde las instalaciones de la Dijín. Los policías de la Dijín, Jefferson Tocarruncho y Guadid Velázquez, tendrán que enfrentar un juicio por 4 delitos, entre ellos fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. La Fiscalía los acusa de usar la investigación contra el ganadero Ñeñe Hernández, quien era indagado por homicidio y narcotráfico, para chuzar las comunicaciones telefónicas de otros integrantes de la policía. La razón, dice la Fiscalía, tiene que ver con unas labores de espionaje a sus compañeros con el fin de encontrar una caleta de más de 200 millones de pesos de un narco. Según indicaron personas cercanas al proceso, hay más de 8 líneas telefónicas que fueron interceptadas ilegalmente, haciéndolas pasar como parte de la investigación contra Ñeñe Hernández. La Corte Suprema de Justicia remitió a la Fiscalía 4 investigaciones que adelantaba contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez. Los casos corresponden a las masacres de San Roque, La Granja, El Aro y también la investigación por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en febrero de 1998 en Medellín.
Sí. Lo único que... El procurador general Fernando Carrillo lanzó fuertes críticas tanto al gobierno como al Congreso y expresó sus reservas por la elección de su sucesora, Margarita Cabello. Un alarmante diagnóstico sobre la situación de la democracia en Colombia tras la pandemia entregó el procurador, quien alertó sobre la concentración de poder en el gobierno y la falta de control en el Senado de la República. Es una acumulación absurda del poder en el poder ejecutivo, en la rama ejecutiva del gobierno, con unos decretos de emergencia cuando las democracias, por supuesto, no están preparadas para la emergencia, los órganos de control ya todos alineados, muy alineados además con la política del gobierno. Carrillo indicó que el Congreso no ha hecho un control pertinente a la destinación de recursos durante la pandemia. Un poder legislativo que no ha entendido su rol en la pandemia, que no ha hecho control político, que no ha vigilado los recursos públicos y una justicia virtual que está prácticamente arrinconada. El procurador cuestionó nuevamente el préstamo que el gobierno le aprobó a Bianca por más de 370 millones de dólares. Miren ustedes lo que pasó con el fondo esa de emergencia que se creó, que terminó financiando pues una compañía aérea prácticamente sin voz ni voto de los mandatarios regionales cuyos fondos de pensiones estaban en ese fondo de mitigación de emergencias. Carrillo cuestionó la falta de debate en el legislativo para la elección de la nueva procuradora Margarita Cabello y del defensor del pueblo Carlos Camargo. Noticentro 1 CMI conoció que 13 personas condenadas en única instancia por la Corte Suprema pidieron ya la revisión de los fallos. Esto amparados en la sentencia de la Corte Constitucional que autorizó reexaminar la condena al exministro Andrés Felipe Arias. La revisión de las condenas proferidas en única instancia por la Corte Suprema ya fue solicitada por 13 personas, aprovechando que la Corte Constitucional abrió la puerta a ese recurso en el caso del exministro Andrés Felipe Arias. Entre quienes ya presentaron ante la Corte Suprema la impugnación figuran el exdirector del DAS Miguel Maza, condenado por el homicidio de Luis Carlos Galán, el extraditado exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, condenado por concusión y utilización indebida de información, y el exsenador Bernardo El Ñoño Elías, condenado por cohecho y tráfico de influencias. También han impugnado el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lions, condenado por concierto para delinquir, el exgobernador de Arauca, Julio Acosta, condenado por peculado y contratos sin requisitos legales, y el exrepresentante Efrén Hernández, condenado por concierto para delinquir. Los fallos en única instancia, cuya revisión puede solicitarse a la Corte Suprema, deben haberse producido entre enero de 2014 y enero de 2018. El juzgado 10º penal del circuito de Barranquilla halló culpable a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete, por el delito de abuso de confianza agravada. Esta es la tercera condena contra la exrectora, que se produce por un autopréstamo de 1.100 millones de pesos, de los que se habría beneficiado entre 2008 y 2012. Guete paga en este momento una condena de 9 años por el delito de abuso de confianza, del que fue víctima también la universidad. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, calificó de paso importante el reconocimiento que hicieron las FARC por la práctica del secuestro. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, exhortó hoy a los dirigentes del partido FARC a que se presenten ante la JEP a pedir perdón no solo por los secuestros, sino por todos los delitos que cometieron cuando eran guerrilleros y que causaron tanto dolor al país. Una cosa es decir algo en una carta que se presenta como un comunicado y otra es decirlo ante los jueces que están encargados de investigar y juzgar los graves crímenes que se cometieron durante tantos años. El comisionado Ceballos dijo que para que haya satisfacción para las víctimas y justicia para los victimarios, es necesario que los jefes de FARC hablen con la verdad ante la JEP. La Defensoría del Pueblo reveló que 63 integrantes de la comunidad LGTBI han sido asesinados en lo que va corrido del año. En el marco de una audiencia pública en la Comisión Séptima de la Cámara, la Defensoría del Pueblo aseguró que en 2020 han sido asesinados 63 integrantes de la comunidad LGBTI, siendo los departamentos del Caribe los de mayor registro. La mayor parte de estos hechos, tenemos el registro, han ocurrido en los departamentos del Caribe colombiano, con 22 casos. Seguido de Antioquia con 14 casos, Valle del Cauca con 8, Eje Cafetero con 6 y 13 en diferentes zonas del país. Las organizaciones sociales llamaron la atención sobre el alto grado de impunidad en estos casos. Ser una persona trans en Colombia se ha convertido en una sentencia de muerte. El 10% de las agresiones contra esta comunidad han sido cometidos por policías. De otra parte, el Ministerio de Salud reportó una caída en las muertes por COVID-19 en Colombia.
Este martes subieron las cifras de nuevos casos positivos para COVID-19. 6.698 personas dieron positivo para coronavirus. Los nuevos casos se presentaron en su mayoría en Bogotá con 1.444, Antioquia con 1.083 y en el Valle del Cauca con 468. La cifra de fallecidos aumentó con otros 165, de los cuales 149 son de días anteriores. La cifra de nuevos recuperados fue la más baja de los últimos 2 meses. 1.053 personas vencieron el virus. En total son 607.978 recuperados. Hoy se procesaron 23.949 pruebas. En Colombia la cifra de infectados de COVID-19 es de 728.590 personas. Las muertes ya son 23.288. El mundo superó la cifra de los 29.693.000 contagiados. Las muertes son más de 938.000. Expresidentes y destacadas personalidades de América Latina expresaron su preocupación por las amenazas contra los regímenes democráticos en la región. En su misiva de 120 personalidades, entre las que se destacan los expresidentes Juan Manuel Santos de Colombia, Fernando Enrique Cardoso de Brasil y Laura Chinchilla de Costa Rica, manifiestan que la pandemia del coronavirus ha dejado al desnudo las falencias de América Latina y que esto acarrea muchos problemas, los cuales constituyen no solo el principal obstáculo al desarrollo, sino también el caldo de cultivo para las soluciones populistas y o autoritarias. Y agregan que los poderes ejecutivos deben hacer un uso responsable de las medidas de excepción para evitar violaciones a los derechos humanos y restricciones arbitrarias de la libertad. Manifiestan que la emergencia no debe ser vista como un cheque en blanco para debilitar los controles y la rendición de cuentas, ni socavar la lucha contra la corrupción, al destacar el equilibrio de poderes que deben mantener los congresos y los tribunales de justicia. Colegios públicos y privados, además de asociaciones de padres de familia, insistieron en la necesidad de descartar las clases presenciales este año. En medio de una audiencia pública en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, colegios privados y padres de familia le pidieron al gobierno no insistir más en las clases presenciales y mejor enfocarse en la ayuda a las instituciones que están a punto de quebrarse. La educación privada necesita en este momento una ayuda bien clara, concisa, así como lo expresaron ya quienes intervinieron. Estamos a la deriva y no sabemos realmente qué modelo, qué sistema, qué condiciones, qué características reúne para poder, como usted llamó técnicamente, flexibilizar el currículum. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, dijo que los pilotos para el regreso continuarán, siempre con el consentimiento de los padres. Para poder hacer una propuesta de retorno gradual, progresivo y con alternancia. Hasta ahora, 110.000 familias han accedido a los créditos para pago de pensiones. Avianca presentó un recurso legal contra la medida que suspendió el desembolso de un crédito por $370 millones por parte del gobierno. La aerolínea afirma que la suspensión del crédito pone en riesgo la viabilidad de la compañía y la conectividad del país. También asegura que estarían en riesgo 123.000 empleos y el recaudo de más de $1.300 millones en impuestos. La DIAN anunció una gran convocatoria para proveer 1.500 cargos por concurso de méritos. El director de la DIAN, José Andrés Romero, anunció que el organismo escogerá próximamente por concurso a 1.500 profesionales para ocupar distintos cargos. Estamos invitando a los mejores profesionales en materia tributaria, aduanera y cambiaria a que se unan en la DIAN. Actualmente la DIAN tiene un total de 11.000 funcionarios, de los cuales más de la mitad, 5.940, están en cargos de provisionalidad. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,50% a 1.193 puntos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más subió, con una valorización de 3,06% a 202 pesos. La acción de Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 3,91% a 4.670 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 25.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI.
La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 3.683 pesos con 49 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.480 pesos y la venden en 3.520 pesos. Un euro cuesta 4.384 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 22 centavos. El azúcar se transó en 12,09 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $38 con 40 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $40 con 69 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.045 pesos. Israel firmó acuerdos de normalización de relaciones con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein tras décadas de división y conflicto. Desde el corazón del poder político estadounidense, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, junto a los jefes de la diplomacia de Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, sellaron la firma del Tratado de Abraham para la normalización de sus relaciones. Estas dos naciones del Golfo Pérsico se convirtieron en el tercer y cuarto país árabe que firman la paz con Israel y, según el mismo Netanyahu, el pacto se podría expandir a otros estados y así dar fin al largo conflicto árabe-israelí. En el llamado Acuerdo del Siglo, el presidente estadounidense Donald Trump actuó como mediador y actualmente se atribuye el éxito de las negociaciones. Sin embargo, mientras se celebraba la histórica ceremonia en la Casa Blanca, se registraron protestas palestinas contra el tratado y milicianos de Gaza lanzaron 2 cohetes a Israel. Científicos estadounidenses anunciaron el descubrimiento de un anticuerpo que, dicen ellos, neutraliza el COVID-19. Un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos afirmaron haber encontrado un anticuerpo que combate el virus del COVID-19. En el estudio realizado en animales se hizo posible el desarrollo de AB8, un posible fármaco con potencial para uso terapéutico contra el virus, que es 10 veces más pequeño que un anticuerpo de tamaño completo. Su pequeño tamaño no solo aumenta su potencial de difusión en los tejidos para neutralizar mejor el virus, sino que también permite administrar el fármaco por vías alternativas, incluida la inhalación. Es importante destacar que este no se une a las células humanas, una buena señal de que no tendrá efectos secundarios negativos en las personas. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advirtió sobre los peligros de ir a restaurantes. Un estudio elaborado por esa entidad revela que comer o beber en un establecimiento aumenta el riesgo de contraer el coronavirus más que otras actividades como ir de compras, al gimnasio o a una iglesia. El mundo reportó hoy más de 930.000 muertes por COVID-19. Desde el comienzo de la pandemia del coronavirus hace 8 meses en China, más de 29,6 millones de personas han sido contagiadas con la enfermedad. Hoy el mundo sobrepasó las más de 936.000 muertes por COVID-19. En las últimas 24 horas se registraron a nivel global 4.433 nuevas muertes y 269.352 contagios. Los países que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son India con 1.054, Estados Unidos con 410 y Brasil con 381. La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 199.820, después le siguen Brasil, India, México y Reino Unido. A medida que pasan las horas, se agrava la situación en la costa oeste de los Estados Unidos por los 87 incendios que están activos. California y Oregón son las zonas más afectadas. La ola de incendios sin precedentes que desde hace más de 3 semanas consume toda la costa oeste de los Estados Unidos sigue recrudeciéndose mientras la contaminación causada por las enormes columnas de humo ya cubren ciudades enteras y cruzaron todo el país. Actualmente existen 87 grandes conflagraciones que han arrasado casi 2 millones de hectáreas en al menos 10 estados. Esto, según las autoridades, representa un área equivalente al tamaño de Nueva Jersey, mientras alertan que la peor temporada de incendios en Estados Unidos es una evidencia de que el impacto del cambio climático ya es una realidad.
Y entre tanto, en la costa sur de Estados Unidos hay alerta por la posibilidad de inundaciones debido a la llegada del huracán Sally, que está por tocar tierra con vientos de hasta 140 kilómetros por hora. Se recrudece la temporada de huracanes de este año, que por primera vez desde 1971 registra 5 ciclones tropicales activos al mismo tiempo en el Océano Atlántico, los cuales pueden ir en diferentes direcciones y representan una amenaza para Estados Unidos y algunas islas en el Caribe. Este año hubo tantas tormentas que Naciones Unidas, que las bautiza, se está quedando sin nombres por segunda vez en la historia. Uno de ellos es el huracán Sally, que avanza muy lentamente hacia la costa sur de Estados Unidos, en el área del Golfo de México, donde ya se emitió una alerta por el riesgo de inundaciones costeras históricas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no deja de sorprender con sus afirmaciones, esta vez por sugerir que el calentamiento global no existe y que el clima comenzará a enfriarse. Mientras conversaba con un funcionario local en una reunión informativa en California sobre los incendios forestales que asolan al oeste del país, Trump desestimó las preocupaciones sobre el cambio climático. If we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management, we're not going to succeed together protecting Californians. Okay, it'll start getting cooler. You just watch. I wish science agreed with you. Well, I don't think science knows, actually. Este cuestionamiento que hizo a la ciencia le trajo cientos de críticas, incluida la de su oponente Joe Biden, quien afirmó que es un pirómano del clima. Apareció públicamente por primera vez desde su hospitalización el líder opositor ruso Alexei Navalny. A través de su cuenta de Instagram posteó una foto en la que aparece en la cama del hospital en el que recibe tratamiento. Está acompañado de su esposa e hijos en la fotografía. En el mensaje, el opositor asegura que pudo prescindir ya del respirador. La compañía de tecnología Apple realizó su lanzamiento anual de productos. Presentó el nuevo iPad Air de octava generación junto al Apple Watch Series 6 y su nuevo Fitness Plus, un servicio de sesiones de ejercicio por suscripción. Desde el Apple Park, el presidente ejecutivo de la icónica compañía de la manzana mordida, Tim Cook, lideró el lanzamiento anual de las novedades que trae Apple para todos sus compradores. La tecnológica californiana presentó la sexta versión del Apple Watch, con un nuevo sensor de salud que incluso mide el volumen de oxígeno en la sangre en un tiempo de 15 segundos. Apple también presentó el nuevo iPad Air, su tablet de octava generación que incorpora una pantalla Liquid Retina de 10,9 pulgadas y tiene muy esperadas mejoras como el Touch ID en el botón de encendido, y se añadió por primera vez un puerto USB tipo C. La compañía también lanzó Fitness Plus, un servicio de sesiones de ejercicio por suscripción, mientras el gran ausente fue el nuevo iPhone 12, que se retrasó por la pandemia del coronavirus. En China, una niña de 4 años cayó por la ventana de un tercer piso y fue sorprendentemente rescatada en el aire. En el video se ve a la pequeña colgando del travesaño, llorando, pidiendo ayuda, mientras una decena de vecinos con una cobija extendida la están esperando para atraparla. La menor de edad se encontraba sola en la casa. Sus padres y abuelos habían salido a trabajar.